Me lleva a la presentación justamente en la solapa del libro de Gonzalo. Borges va al cine y dice la presentación: Gonzalo Aguilar es doctor por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Fue profesor visitante en las universidades de Stanford y Harvard, Estados Unidos, y en la Universidad de San Pablo, Brasil. Publicó, entre otros libros, poesía concreta brasileña. Me gustaría un ejemplar. Bueno. Las vanguardias en la encrucijada modernista de Beatriz Viterbo, que fue traducido al portugués. Otros mundos, un ensayo sobre el nuevo cine argentino traducido al inglés, y episodios cosmopolitas en la cultura argentina, ambos con la editorial Santiago Arcos. Recomiendo muchísimo el libro y recomiendo muchísimo esta charla porque nos va a profundizar en uno de los temas más recurrentes y quizás a veces abordado de soslayo en Borges, que es el lado cinéfilo de Borges. Y para darte la palabra y la exposición, simplemente quería recordar una frase del Borges Palusa anterior, una charla que fue con Carlos Gamerro, hablando de una de las películas que luego Gonzalo va a comentar, que es Performance, una película protagonizada por Mick Jagger. Y uno dice, Mick Jagger, Borges. Bueno, el Borges Palusa viene a ser una respuesta, un intento de respuesta a eso. Pero lo que decía Carlos Gamerro es, y cito textual porque me gustó mucho: ¿qué es Borges? Es lo que sucede cuando le pegas un balazo a Mick Jagger y en el fondo del agujero aparece Borges. Esa frase de Carlos Gamerro, que precisamente, spoiler alert, es lo que sucede al final de la película Performance, que le pegan un balazo a Mick Jagger, la bala atraviesa su cabeza y en el fondo aparece Borges en un espejo que se quiebra. ¿No es hermoso? Así que con esta introducción le damos la palabra a Gonza y pedimos que vayan apagando la luz para poder ver su presentación. No del todo, porque algunas cosas voy a leer, pero bueno. No del todo. Después yo te aviso cuando venga la película para que eso se va a ver mejor. Después te avisamos. Gracias, Lu. Pero bueno, un poco la idea es mostrar a este Borges cinéfilo, como decía Daniel, a quien le agradezco muchísimo la invitación, y partir de una pregunta muy sencilla, ¿no? Porque Borges, sabemos que casi, digamos, el 85 o 90% de la obra de Borges es sobre literatura, digamos. Borges habla casi exclusivamente de literatura, habla muy poco, por ejemplo, de música, muy poco de pintura, es decir, tiene textos sobre Jules Solar, Figari, pero no es un tema al que vaya mucho. No hablemos de escultura, casi no habla, o de danza, por ejemplo, y sin embargo, el tema que aparece más después de la literatura, con más referencias, es el cine. Entonces es muy llamativo, aún sabiendo que él sabía que se iba a quedar ciego, cosa que sucede en el 55, pero de alguna manera siguió yendo al cine hasta el final de su vida. Algunas películas, según cuentan las leyendas, la vio como Amor sin barreras como 20 veces, ¿no? West Side Story. Entonces es muy, muy curioso y es una cuestión que uno se pregunta: ¿por qué esa pasión de Borges por el cine, ¿no? Que como digo, sería, después de la literatura, la segunda actividad artística o el segundo arte que más le apasionó, que más le interesó. Y en general los críticos suelen responder, y eso básicamente el libro de Edgardo Kosaninski, que es un libro clásico, ¿no? Borges y el cine, que Borges encuentra ahí una especie de cantera de narraciones, ¿no? Es decir, un modo de narrar que a él le interesaba mucho, sobre todo en algunos directores como Joseph von Sternberg, el director que norteamericano, ¿no? Pues si bien nace en Europa, desde muy chico está en Estados Unidos, y que su característica fue que como creó géneros, ¿no? Por ejemplo, un género tan conocido ahora como el género de gangsters, es el primero que hace una película a la cual Borges le interesa mucho, porque le interesaba mucho el género. Pero hay mucho más que eso, porque Borges comienza a interesarse en el cine con más fuerza en los años 30. Y es un momento post-vanguardista, ¿no? Es decir, ya las vanguardias argentinas de alguna manera de Martín Fierro se habían agotado, y él comienza a publicar en lados muy curiosos. Por ejemplo, en la revista Multicolor, ¿no? Del diario Crítica, un diario muy popular, y ahí hace las primeras narraciones que después salen en Historia Universal de la Infamia. Y después en Sur, que comienza justamente en los principios de los años 30,
Y si en la revista Multicolor de los sábados él publica literatura y los primeros cuentos, ¿no? En Sur, si bien publica también algunos ensayos, se va a ocupar de la sección de cine. Algo bastante curioso en una revista muy literaria, digamos, y muy de élite, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Quizás otro hecho que está muy poco mencionado es que Borges, hacia fines de los años 20, deja de escribir poesía, ¿no? Es decir, durante muchos años, casi, digamos, casi 2 décadas y un poco más, no publica libro de poesía y pasa, digamos, de ese mundo que a él le interesaba tanto en los 20, que era el mundo de la metáfora, de la psicología, de cómo entender el funcionamiento del lenguaje, es decir, a un mundo, si queremos, más de corte del lenguaje en términos metafóricos, comienza a preocuparse más en el lenguaje de modo narrativo, y eso empieza a aparecer en los años 30, ¿no? Es decir, cómo se cuenta una historia, ¿no? Y cuáles son los elementos que hacen que esa historia sea interesante, y me voy a atrever a decir algo más, cómo que hacen que sea popular, que a Borges en ese momento le interesaba mucho, y el cine era el lugar de lo popular. El cine en los años 30 explota y es el lugar donde van las grandes multitudes a consumir esas historias. Entonces, te hago un aporte de contexto, que justamente la revista Multicolor de los sábados era el suplemento de cultura del diario Crítica, el diario más popular, es como el diario popular de hoy, ¿no? Que él no solo participaba, sino que lo codirigía con Ulises Petit de Murat. Exacto. Entonces ahí es donde lo popular del cine y también lo popular de la gráfica creo que entran en juego. Perdón la interrupción. Sí, porque él en el Historia Universal de la Infamia, en el prólogo, además de mencionar a los narradores ingleses, menciona a Sternberg, ¿no? Como una referencia fundamental. Ahora bien, Borges, claro, era un personaje, bueno, ya el título Borges Palusa lo dice todo, digamos, ¿no? Era se convirtió en una gran estrella y todo comienza a ser interesante, y cómo era este personaje, y cómo era en los años 20, cómo era en los años 30. Y nosotros en el libro que hicimos con Emiliano Gelicier, hicimos toda una reconstrucción de los modos por los cuales Borges se acercaba al cine, ya en términos de la cultura porteña de ese momento, ¿no? Y tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, en los años 20, en el marco de las vanguardias, aparece el Cine Club Buenos Aires, que funciona en la Asociación Amigos del Arte, y que tiene una revista que se llama Clave de Sol, y los directores eran Horacio Coppola, Isaro Maistegui, León Klimovsky, Jorge Romero Brest y José Luis Romero, todos que van a ser grandes personajes de la cultura argentina en el campo de la historia, en el caso de Romero, en el campo de la crítica de arte, en el caso de Romero Brest, en la fotografía, en el caso de Coppola, ¿no? Y este era un cineclub que estaba en la segunda mitad de los años 20, que pasaba películas, para darnos una idea, no es que pasaba todas las películas, a veces pasaba fragmentos de películas, que era algo que se hacía en ese momento, ¿no? Y Borges, como estaba en el grupo que asistía a Amigos del Arte, que iba mucho, iba a estas funciones, ¿no? En estas funciones, por ejemplo, una película que hizo realmente un suceso increíble fue El martirio de Juana de Arco, de Dreyer, que fue una película, es una película excepcional, no sé si la llegaron a ver, con la actriz Falconetti, que murió en Buenos Aires, también trabaja Antonina Artaud, hace un papel. Y es una película que se ha caracterizado y ha sido muy importante en la historia del cine, no solo porque se hizo sin maquillaje, sino que también se hizo basada en los primeros planos. Es decir, el drama de Juana de Arco pasa por el rostro de Juana de Arco. Entonces, si ustedes son lectores de Borges, y nada más lectores de Borges, cosa que imagino que acá hay muchos, ¿no? Van a pensar, la película es un bodrio, porque Borges habla peste de la película, ¿no? Pero eso ya forma parte de cómo Borges comenzó a construir su personaje, y la idea que nosotros tenemos en el libro es que lo comienza a construir en discrepancia con el Club de Cine de Buenos Aires. Es decir, estos que les gustaba el cine arte, el cine más culto, Borges comienza a decir, no, el cine no tiene que ser arte. El cine tiene que ser algo entretenido, tiene que contar historias, por supuesto tiene una buena fotografía, buenos actores, pero no tiene que aspirar a ser un arte en palabras mayores, digamos, ¿no? Siempre va a ser, y esto lo dice Borges en una entrevista, un arte bastardo. Ahí, por ejemplo, pudimos reconstruir el ciclo. ¿Crees que apaguemos las luces? No, todavía creo que se ve bien ahí, ¿no? ¿Se ve bien?
Perfecto. Un ciclo que hizo Benjamin Fondant, un poeta rumano que se nacionalizó francés, que lo trajo a la Argentina Victorio Ocampo, que le produjo una película, Tararira, que está perdida, una película mítica, y él armó, fíjense, este ciclo a fines de los años 20. Un perro andaluz, La estrella de mar de Man Ray, Entre actos René Clerc, es decir, una suerte de antología del cine de vanguardia de ese momento, ¿no? Le Coquille et le Clermont, que es basado en un guión de Artaud. En fin, ese era un poco el clima de ese club de cine, que tenía una idea de llevar el cine a la poesía, llevar el cine a la cosa más elevada del arte, y que Borges comienza a construir su gusto en contraposición con esto. Por ejemplo, un ídolo en el cine club era Eisenstein, ¿no? Y Borges se ha cansado de criticar a Eisenstein y como dice él, sus caballos maximalistas, ¿no? Pero bien, esto de todo modo va marcando un poco el clima cinéfilo de ese momento, ¿no? En el que Borges comienza a aparecer y comienza a interesarse por el cine. Y ahí es que aparecen algunos actores como muy centrales, como Bancroft, por ejemplo, que este es un artículo que escribió Romero Brest, que a Borges también le va a interesar mucho. Borges se va a interesar, fíjense esto, podríamos después conversar un poco, porque no es que lo tenga muy claro, pero a Borges le interesaban mucho esos actores de carácter, ¿no? Esos actores medio hasta rudos, quizás El culto del coraje aparece ahí, en actores como Bancroft, los dos preferidos de que eran Bancroft y Emil Jannings, ¿no? El actor alemán. Y entonces en ese clima, ¿no? Estas son fotos de Coppola que apareció en la revista Sur. En ese clima es que el cine comienza a ser para Borges un lugar interesante para experimentar algo que él ya había planteado en sus libros sobre poesía, ¿no? Si recuerdan, el último libro de poesía, el último libro de ensayos de él sobre literatura, se pregunta sobre la psicología del lector, cómo el lector entiende un poema, ¿no? Y yo tengo la idea de que Borges va a llevar este interés por los modos de lectura y cómo trabaja el lector al espectador. Y el cine va a ser un lugar perfecto para ver cómo se manejan las emociones y las pasiones del espectador, cómo se lo atrae, ¿no? Cómo se lo atrapa. Piensen siempre como telón de fondo que en este momento Borges está escribiendo Historia universal de la infamia, ¿no? Que son todos relatos basados muchos en libros populares, en libros de circulación masiva, que él retome y vuelve a narrar, ¿no? Y son siempre aventuras, tiene mucho de cinematográfico, ¿no? Bueno, ahí la foto de Victorio Ocampo, no podía evitarla, que también era muy fanática del cine y siempre en contraposición con Borges, ¿no? Porque a Victoria sí le gustaba el cine de arte, ¿no? Le gustaba mucho Rossellini, Visconti, Flaherty, ¿no? Y se quejaba un poco de Borges y decía, estrenaron esta película que es malísima, El jardín de Alá, y seguro que Borges va a venir a decir que es una obra maestra, ¿no? Solo para llevarla contra y para llamar la atención. Y ahí está entonces la figura de Sternberg, que hizo películas de género. Esto es antes de que Sternberg conociera a Marlene Dietrich. Sternberg además tiene la característica de ser el director preferido de quizá los dos más grandes narradores del siglo XX en Argentina, a mi gusto. Yo sé que algunos me van a odiar por esto, pero que son Borges y Puig, ¿no? Y los dos eran fanáticos de Sternberg, pero de dos Sternberg diferentes, ¿no? A Borges le gustaba el Sternberg primero, norteamericano, de las películas de acción, de género, como El Homo de Nueva York, La Retirada, La Ley de Lampa, y a Manuel Pic, por supuesto, le gustaban, después de que viaja a Alemania y hace El Ángel Azul, las películas con Marlene Dietrich, ¿no? Morocco, El Expreso Shanghái, La Venus Rubia, ¿no? En fin, son como dos Sternberg diferentes y dos pasiones también diferentes, dos modos de mirar el cine diferentes, ¿no? Entonces ahí Borges, en su pasión por Sternberg, a quien menciona, como ya dije en el prólogo, a Historia universal de la infamia, hace un texto realmente muy curioso, muy extraño, que no todos conocen porque Borges se decidió a expurgar de las obras completas, si bien después ha sido reeditado, que es el texto Nuestras imposibilidades, que él publica en Sur y en la primera edición de Discusión. Es un texto que ha sido republicado últimamente, porque se publicó todo lo de Borges, pero que durante mucho tiempo era un texto de difícil acceso, donde Borges ensaya algo así
como algo que está muy de moda en los años 30, que era el ensayo del ser nacional, ¿no? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos los argentinos? ¿Por qué nos va como nos va? Y todo, ya se lo preguntaban en ese momento, ¿no? No es algo nuevo. Y por supuesto que ahí brillaban Ortega y Gasset, después Martínez Estrada, y Borges trata en este ensayo de hacer una especie de acercamiento, hace una defensa de la figura de Irigoyen, que en ese momento estaba muriendo en soledad, ¿no? Y lo que él saca de eso. Pero más que nada, y lo que es interesante, hace una suerte de cosa muy rara en Borges, que es una invectiva furibunda, muy violenta en contra del espectador porteño y de cómo el espectador porteño ve las películas, ¿no? Yo no traje la última parte del ensayo, no sé si acordás que habla de la homosexualidad y es un ensayo que ha sido muy polémico por el tipo de... Habla de la dialéctica fecal relacionada a la homosexualidad, es decir, cosas realmente muy duras, muy homofóbicas, ¿no? Pero sí me interesa la parte en la que él va a ver la película de Stenberg y se fija en lo que pasa en el público, ¿no? Es decir, él ve cómo la narración funciona y cómo la gente reacciona ante eso. Y dice así: en los cinematógrafos de esta ciudad, toda frustración de una expectativa es aclamada por las venturosas plateas como si fuera cómica. Igual sucede cuando hay lucha. Jamás interesa la felicidad del ganador, sino la buena humillación del vencido. Cuando en uno de los filmes heroicos de Stenberg, hacia un final ruinoso de fiesta, el alto pistolero Bull Weed se adelanta sobre las serpentinas muertas del alba para matar a su crapuloso rival, y éste lo ve avanzar contra él, irresistible y torpe, y huye de la muerte visible, una brusca apoteosis de carcajadas festeja ese temor y nos recuerda el hemisferio en que estamos. En los cinematógrafos pobres, basta la menor señal de agresión para que se entusiasme el público. Hay un adjetivo ahí que a mí me lleva a pensar mucho, que es pobre, ¿no? ¿A qué se está refiriendo Borges con esta idea de cinematógrafos pobres? Si es una mención de clase, que no creo, o más bien cultural, ¿no? Pero vamos a ver ese fragmento para que vean cómo Bullwhip se avanza bastante bebido, ¿no? Y por eso borracho, y por eso está en esa... Ahí se puede apagar la luz, si quieres. Gonza, antes del fragmento, un aporte respecto a esto último, que es importantísimo como programa de la literatura de Borges, que Borges, más que ver la película, ve al público, como si el público fuese el propio lector, ¿no? Como una reivindicación, porque Borges hace del lector un programa de literatura, y en este caso, análogamente en el cine, en vez de poner los ojos en la película propiamente dicha, pone los ojos en el espectador, ¿no? Es como la reivindicación o la vindicación del espectador, similar a la que hace del lector en literatura, cuyo texto máximo es Pierre Menard, ¿no? En ese sentido. Exacto. ¿Apagamos la luz?
Bueno, ahí pudieron ver a Bullwhid avanzando, ¿no?, con las serpentinas en ese momento que mencionaba Borges. Quiero decir algo en relación a Stenberg. Borges obviamente le interesaba muchísimo la narración, como venimos diciendo. Pero también es verdad que Stenberg era un esteticista en cómo armaba el plano, cómo trabajaba con los blancos, ¿no? De hecho, él era un coleccionista de arte. Las memorias de él son muy recomendables, de Stenberg, y lo que quizás a Borges le interesaba es que esta estética de Stenberg, ¿no?, esta suerte de blancos que trabaja permanentemente con los brillos y con una composición del cuadro muy cuidada, está subordinada a la narración, ¿no?, y no al revés, como él veía que pasaba en Dreyer y Juana de Arco, ¿no? Y ahí también es interesante el modo en que Borges comienza a pensar la posibilidad de un cine argentino. Ahí se va a interesar mucho por La fuga, de Luis Zaslavsky, que es una película, también es un policial, es una película de género, con Tita Merelo. Zaslavsky formaba parte del Grupo Sur, de hecho escribió en Sur, ¿no?, tiene varios textos. Tiene uno muy interesante que lo escribe contra una película de él, ¿no? Zaslavsky escribe contra una película de él, pero sí tuvo algunas reseñas favorables, por ejemplo, a María Luisa Bombal, en un melodrama que hizo, A Puerta Cerrada, A Puerta Cerrada no me acuerdo ahora el título exacto, pero La fuga de Zaslavsky es una película que le interesó mucho y ve ahí una posibilidad del cine nacional de escapar al costumbrismo, de escapar a estas figuras estereotipadas, a este cine que de alguna manera venía del mundo del teatro, que Borges veía como muy insuficiente, siempre con algún personaje hablando en cocoliche, y por eso Borges en un momento dice: he visto una de las mejores películas argentinas de los últimos tiempos, es decir, una de las peores del mundo. Es decir, porque tenía una visión muy negativa del cine argentino, pero sí se interesó por dos películas, ¿no? Por La fuga y por Prisionero de la Tierra, de Soffici, donde, bueno, ahí había un muy amigo de él, Ulises Petit de Murat, en el guión. Es una película rara que le gusta a Borges, uno pensaría en principio, ¿no?, basada en Horacio Quiroga, ¿no? No parece ser el mundo de Borges. Pero a Borges sí le interesa mucho el modo en que se cuenta la historia, cómo son los personajes y la escena, sobre todo de violencia, que ha sido famosa con El látigo, ¿no? Una película que se ha restaurado ahora, por suerte, y que vamos a poder ver en breve, editada por Criterion, ¿no? Y ahí aparece otro elemento interesante en Borges, que no solo le gustaba el cine, sino que quería meterse en el mundo del cine. Es decir, él quería escribir guiones. O sea, aún sabiendo lo difícil que era para él entrar en el mundo del cine, se acerca mucho a Petit de Murat, hace, por ejemplo, un guión como Suburbio, que no termina, nunca se puede filmar, finalmente se hace una película que ya no tiene nada que ver con el guión de Borges, ¿no?, con Fanny Navarro. Y después él empieza a tener ahí como una suerte de intento fuerte con Bioy Casares. Escribe en El paraíso, Los orilleros y El paraíso de los creyentes. Nadie lo filma, ¿no? Es decir, son guiones que terminan en el libro, que son como divertimentos, tal como lo cuenta Bioy en su diario. Y llega a algunas películas donde las opiniones de Borges siempre hay que tomarlas con pinzas, porque tienen algunos elementos que me parece que hay que tener en cuenta, digamos. No hay que, Borges en ese no hay que creerle del todo siempre, ¿no? Y en el modo en que él iba valorando sus propias películas o las películas que se hacían sobre sus cuentos, ¿no? El hombre de la esquina rosada fue unas pocas películas que él defendió, de René Mujica, pese a que es una película que tiene muchísimos inserts criollistas folclóricos, bastante transcurre en las fiestas de mayo. Entonces es una película donde, si bien tiene la parte del duelo es muy interesante, está rellena con partes que no tienen ningún interés, pero él, bueno, que le gustaba mucho Petrone, otro actor fuerte que le gustaba mucho, defendió bastante la película, de hecho estuvo en el rodaje, ¿no? Pero se enojó cuando Mujica le dijo que quería hacer La intrusa. Fue a la casa y venía todo bien, hasta que cuando le dijo, bueno, ¿quién va a hacer el papel de Juliana? Mujica le dijo, bueno, he pensado en Isabel Sarli. Bueno, después de eso Borges no le habló más, ¿no?
Y ahí es interesante, porque esto tiene mucho que ver con algo que voy a contar ahora. Bioy Casares comenta en el diario, ahí comprendí que para Borges el sexo es sucio, ¿no? Es como que él tiene un problema ahí que no puede resolver, y eso podemos pensarlo también como un problema que Borges tuvo con el cine. Porque claro, el cine siempre trajo cuerpos, y el cine, por su propia mecánica de acercarse al público, trajo escenas subidas de tono, digamos. Hoy en día no serían nada para nosotros, pero en ese momento lo eran. Y eso para Borges era algo muy ofensivo. Y eso se ve claramente en una película... Bueno, acá Rodolfo Bebán hizo Los Orilleros, ¿no? Va algo como homenaje a Bebán, que murió la semana pasada. La película igual es malísima. Pero quería ir ahí, a Días de Odio, hablando de esto, ahora volvemos a Performance, que es una película que hizo Leopoldo Torre Nilsson, que venía de trabajar con el padre, ¿no? Torres Ríos, y había hecho algunos intentos de película interesantes, pero era muy literario. Él conocía bien a Borges, ¿no? Iba bastante a comer a la casa de Bioy Casares, y le interesó mucho el cuento de Masuns, que como sabemos es un cuento raro dentro de la cuentística de Borges, y se decidió hacer esta película. Primero iba a ser una película en episodios con 4 cuentos, después no apareció nadie y tuvo que hacer un largo a partir del cuento, con Cristian Galvé, y es una película excepcional. Digo, lo dice Kosaninsky y yo opino exactamente lo mismo. Es una película excepcional para la época, donde la soledad del personaje de Masuns aparece de una manera fantástica y muy rara para el cine de ese momento. Es una película de los años 50. Y además, digamos, hay algunos cambios bastante extraños, ¿no? Por ejemplo, Emma Suns, en vez de ser judía, que es tan importante en el cuento, profesa la religión anglicana de la madre de Torre Nilsson, ¿no? Es decir, como Torre Nilsson ahí hace un cambio en relación a la religión de Emma, cosa bastante rara, porque el cuento es muy importante que sea judía, ¿no? Y que la víctima también lo sea, Lowenthal. Pero la película tiene cosas realmente excepcionales, y pasa algo, y es que Borges empieza a detestar la película, habla muy mal, pese a que Bioy Casares en el diario la defiende mucho. Dice, le parece muy buena, está escrito en el momento que ven la película, creo que es en el 53, ¿no? 52. Y fíjense lo que pasa en este cartel, ¿no? Son los carteles que se hacían en esa época, que hacía un autor, Oscar Venturi, ¿no? Que hacía los carteles en general. Y uno ve este cartel y dice, bueno, Día de Odio, qué interesante, ¿no? Una historia de amor, un melodrama, un crimen. Pero miren este cartel, ¿no? Este cartel a Borges ya le trae algo muy, muy perturbador, ¿no? Es decir, Emma Suns se transformaba en una suerte de objeto sexual, aparecía en una pose muy provocativa para la época, con un vestido, y además, ¿qué escena es esta, no? Es la escena en la que ella se acuesta con el marinero, que en la película es realmente muy, muy, muy fuerte esa escena. Entonces, uno entiende que Borges de alguna manera haya tomado distancia a esta película y siempre haya hablado mal, ¿no? Como que prefería mucho más una película más insípida, a mi gusto, como Hombre de la Esquina Rosada, que igual es una buena película, pero que no tiene la apuesta fuerte que hizo Torre Nilsson, que bueno, poco tiempo después haría la grande película, ¿no? La Casa del Ángel, La mano en la trampa, El secuestrador, y se convirtió en el gran director que efectivamente fue, ¿no? Fíjense el cartel, ¿no? Logró su propósito, el extraño drama de Emma Suns. Y ahí el personaje de Milton Sills, un personaje de cine, de una estrella, que es la foto que guarda Emma Suns en su escritorio, ¿no? En la película, Milton Sills es reemplazado por Tyrone Power, ¿no? O como se dice en la película, Tyrone Power, que son lo que comentan las chicas cuando salen de la fábrica, una escena muy, 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 muy hermosa, ¿no? Entonces, antes de pasar y seguir con el tema de lo erótico y las dificultades que a Borges le trajo en las adaptaciones de sus películas, y que tiene que ver, como digo, con el lenguaje del cine, más de búsqueda de público, y las dificultades de Borges de aceptar eso y de entrar en ese juego,
vamos a ver una cosa que mencionaba Daniel, muy interesante, que es la película Nicolas Roeg. Nicolas Roeg es un director fantástico, inglés. Hizo una película que seguramente algunos vieron, que es El hombre que cayó a la tierra, con David Bowie. O sea, trabajó mucho en este mundo del rock. Hizo una película en Australia, Walkabout, una película excepcional. Bueno, después hizo otras películas buenas. De hecho, por ejemplo, hizo una película que Teresa Lauretis toma como la película de digamos, modelo de la violación masculina, con Art Garfunkel, pero no me acuerdo del título, muy interesante. Y esta película Performance, que trabaja James Fox, ¿no?, que lo recordarán por El sirviente de Lossey, y Mick Jagger. Y lo que es interesante es que el guión lo hace Donald Cammell, que era un borgiano fanático, a tal punto que se suicida recitando a Borges frente al espejo, ¿no? Es decir, tal era su fanatismo por Borges, y ese fanatismo llega a la película, y realmente Borges, que conoció a Mick Jagger por intermedio de Bianca Jagger en un momento, esta película yo creo que no la vio, y si lo hubiese visto no le hubiese gustado mucho, porque aparece Mick Jagger en la bañadera desnudo con dos chicas. Yo quería traer esa escena porque era bellísima, pero bueno, me limité a traer la escena final, que es la escena que comentaba Daniel del balazo en... Ahí apagamos la luz. Está apagado, está muteado. I've got to be off now. Oh, I'm going to talk to you some more. Nah, I've got to shoot off now. I might come with you then. You don't know where I'm going, pal. I do. I don't know. Yeah, you do. Luces, por favor. La película, otra película de Nicolas Roeg que yo mencioné con Garfunkel, se llama Contratiempo, ¿no?, que es la que toma Teresa Lauretis como para hablar sobre la violación. Bueno, en fin, entonces nos acercamos a cierto Borges el cine, digamos, ¿no? Es decir, obviamente podríamos hablar de las críticas, de algunas críticas de él. La crítica del Ciudadano ha sido una crítica muy ha sido una crítica muy mencionada, pero yo no sé por qué me fui llevando a este tema de la cuestión de lo erótico en el cine y la relación problemática que Borges tuvo con ese tema, porque yo creo que fue bastante importante en las dificultades que fue teniendo Borges con algunas adaptaciones, no por supuesto con Invasión de Hugo Santiago,
que es una película excepcional, donde él participó muchísimo, o sea, hizo el guión con Bioy Casares y después se quedó en el rodaje dando indicaciones de algunos diálogos, o sea, participó activamente y llegó a defender mucho ese film diciendo que había ahí un nuevo género, ¿no? Porque es una suerte de épica mezclada con ciencia ficción, cosa que a Borges le interesaba mucho esa mezcla de géneros. Pero bueno, eso quizás fue el único momento de dicha, digamos, o el momento de mayor dicha de Borges en su relación con el cine como creador, como guionista, ¿no? Acá lo vemos con Hugo Santiago y con Lautaro Murúa, que es el personaje. Además, es una película curiosa también porque otro de los actores importantes es nada más y nada menos que Juan Carlos Paz, el músico de vanguardia, quien no tenía ninguna buena consideración con Borges, habla bastante mal de Borges en los diarios, pero hace el papel de don Porfirio, de uno de los personajes, y ahí vemos lo que eran los avisos antes de que el film llegara. Piensen que era una época, la película es del año 69, ¿no? De mucha convulsión política, y los carteles jugaban un poco con esa idea, ¿no? Hace poco había sido el Cordobazo, en fin, había cuestiones ahí muy, muy interesantes de fondo, ¿no? Pero quiero terminar, para dar un poco de tiempo de charla, ¿no? Sino con La intrusa, que es quizás otro capítulo desdichado dentro de las adaptaciones de Borges. Carlos Hugo Christensen, el gran director argentino que había hecho Safo, Los Pulpos, es un director muy interesante y que después hizo películas muy buenas en Venezuela y en Brasil. Y no solo eso, sino que en Brasil, en plena época del cinema novo, él hizo películas vinculadas con el tema de la homosexualidad, totalmente a contrapelo de lo que se hacía en ese momento en Brasil. Y son películas que están siendo muy, muy, muy valorizadas, son muy buenas, ¿no? Recuerdo una que se llama Un menino y un vento, el niño y el viento. Él era homosexual y se interesaba mucho, digamos, ¿no? En ver si esto podía de alguna manera llegar al cine en un momento que era muy difícil. Y se le ocurrió hacerlo nada más y nada menos con un cuento de Borges, con música de Piazzolla y en época de la dictadura militar. O sea, eligió el peor momento, ¿no?, para tratar de poner en escena la cuestión de la homosexualidad, que además la pone con un tema de incesto, ¿no? Un tema muy fuerte en ese momento, bastante presente. Recuerden la película de Visconti, por ejemplo, Bagatella de la Orsa Mayore, ¿no? Es decir, el tema del incesto entre hermanos. Y la película la hace en Brasil, donde él residía, y toma un elemento muy polémico porque Borges, en ese cuento, como todos saben, hace una cita de la Biblia, del libro de Daniel, que es la cita que no solo utiliza Oscar Wilde para defender la homosexualidad, sino que, digamos, es la cita más usada de la Biblia para hablar de la homosexualidad. Borges, que era descendiente de Bibelfest, es decir, de lectores de la Biblia, no podía desconocer este hecho, ¿no? Y él lo pone en un cuento donde dos hermanos se deshacen de una mujer que se interponía entre ellos, ¿no? Entonces, en el cuento todo queda en una zona muy ambigua, ¿no? Como muchas veces en Borges, o sea, el lector puede ir por ese camino, pero es un camino poco aconsejable, digamos, parece en principio, sobre todo cuando Borges se entera de que esta lectura llega al cine. Escribe un texto muy poco conocido, que nosotros recuperamos en el libro, donde él dice cómo escribió La intrusa, ¿no? Dice, no, yo La intrusa lo escribí por una idea que me dio mi madre, con mi madre al lado. ¿Quién se le puede ocurrir que yo voy a escribir un libro al lado de mi madre defendiendo la homosexualidad, ¿no? En fin, hace una explicación tan extraña que hasta uno llega a sospechar de que es una explicación a posteriori, digamos, ¿no? Pero bueno, Christensen agarra esto, le empieza a hacer ese camino y hace esta película donde ahí se ve a los dos actores, ¿no? Que según Daniel Balderston, el especialista en Borges y además en la cuestión de la homosexualidad en Borges, dice que son dos modelos de Calvin Klein. Bueno, acá son gauchos de la zona de la frontera. Otro elemento interesante, la película transcurre en la frontera, es decir, en un portugués pero con medio portuñol. La música de Piazzolla, algo rarísimo para una película que transcurre en el campo, que no es urbana.
Y la película, bueno, fue cuando llegó acá, obviamente se armó una polémica increíble y sobre todo la quisieron censurar. Bueno, la censuraron de hecho, ¿no? Ahí aparece como el cine que no podemos ver, que era una sección que tenía el diario Clarín de espectáculos, que todas las semanas había una película que no podíamos ver. Y en este caso La intrusa, ¿no? de Christensen, que se arma gran polémica y que la revista Somos, una revista de la época también bastante favorable al régimen, bastante simpática con el régimen, sacó 2 notas. Una que era no a la censura de La intrusa, ¿no? Y era una nota muy enfática que escribía Carlos Hugo Christensen. Y después otra nota que era sí a la censura de La intrusa, que también era una nota muy enfática y que la escribía el propio Borges, ¿no? Es decir, que Borges de alguna manera ahí comienza a hacer esa cosa que tenía Borges tan interesante de cómo él defendía la censura, ¿no? Porque él defendía la censura con argumentos estéticos. Decía, no, claro, la censura está buena porque uno no tiene que ir directo al tema, hace que uno sea más ingenioso, ¿no? Y daba ejemplos, ¿no? Con Voltaire y con este y con el otro. Pero en realidad, si uno sigue la línea de Bioy Casares, también eso encubría una suerte de mojigatería, ¿no? que en Borges también era muy fuerte. Pese a que existe un testimonio de Ulises Petit de Murat de que la primera visión de la película a Borges le pareció interesante, ¿no? Y después Borges se ve que le empezaron a decir, ¿no viste? Bueno, no viste, no, pero pasa esto, pasa lo otro, y ahí él se puso en una campaña contra la película, ¿no? Vamos a ver la escena justamente en el que aparecen los hermanos en la cama con el personaje de Juliana, es decir, donde además se usa mucho algo que en el cine de los 70 era muy común, que era una suerte de porno soft, ¿no? De que el último tango en París había puesto de moda y lo van a ver acá. Y Borges dijo, sí, yo dije que los 2 hermanos querían a la misma mujer, pero que no se ponían los 3 en una cama, ¿no? Es decir, Borges de alguna manera trataba de intervenir para que esta película no se diera, finalmente se dio cuando retornó la democracia, ¿no? Ahí apagamos las luces y vemos la escena. Está muteado. Banca Imperiale. Pode levar. Não vou querer. Bueno, era un fragmento muy breve, pero para dar una idea, más o menos una película que para mí es muy valiosa. Muy interesante, y Christensen hizo lo que Borges siempre pidió, ¿no? Que los lectores tomaran de alguna manera un papel activo, ¿no? y fueran también creadores, ¿no? Con lo que leían, y eso fue lo que hizo Carlos Hugo Christensen, pero en este caso a Borges mucho no le agradó, ¿no? Bueno, se deja un lugar para preguntas. Yo puedo hablar, por supuesto, muchísimo. Sí, estamos aspectos, ¿no? cortos de tiempo. Te hago 2 preguntitas y luego vemos si hay alguna pregunta del público. Bueno, extraordinaria. Le damos un aplauso por la presentación extraordinaria a Gonzalo. La primera pregunta que me surge es en torno a una reflexión que vos hiciste inicial sobre el lugar en el que se posiciona Borges frente
al cine pensado como arte mayor, ¿no? Que él se opone, digamos, para darle como una mirada más, no sé si la palabra correcta es popular, o darle otro tipo de aproximación. Y me preguntaba, un poco ligando con la conversación anterior, que sé que escuchaste un poco con Claudia Fernández Speyer, que hablamos sobre Dante y Borges, si no es esa mirada de Borges frente a lo elitista, si se quiere, o al arte mayor, pensando en Dante, pensando en Cervantes, si no es esa mirada irreverente que se repite frente al cine, ¿no? Si no hay como un programa análogo que hace Borges entre personajes como Dante, como Cervantes, con Pierre Menard, pero también con el cine propiamente dicho. Claro, yo creo que hay algo que no se dice tanto de Borges, o sí, bueno, no sé si se dice tanto, pero que creo que la mayoría acá, sobre todo los que tenemos más edad, recordamos, y es que Borges se la pasaba dando charlas en colegios, se la pasaba yendo a bibliotecas, era súper accesible, le daba entrevistas a todo el mundo, de personas que le preguntaban sobre la metafísica del Aleph, al que le preguntaba qué opinaba de la selección argentina de fútbol en el Mundial. Es decir, hay en Borges una voluntad, como yo creo que hay en pocos escritores argentinos, de divulgación. Y eso no solo se ve en la actitud de él como persona, que además era súper generoso con los derechos de autor, cosa que después lamentablemente se perdió, en películas como hubo un corto sobre el sur donde él actuó, por ejemplo, donde iba y actuaba, ¿no? Y no pedía nada. Esa generosidad de Borges como persona es una generosidad de la cultura, cultural, digamos, no era que era buena persona nada más, ¿no? Era una generosidad cultural que venía acompañada con otro programa que era el de ediciones de libros de mayor alcance, ¿no? Antologías, por ejemplo, antología que hizo con Pedro Enrique Sureña, una antología de literatura argentina, las antologías de literatura fantástica que hizo con Silvino Campo y con Bioy, después la antología de policiales que hizo con Bioy, en fin, muchísimos textos más, conferencias que dio, me acuerdo, en el Coliseo, donde sale el libro Siete Noches, es decir, había en él un intento muy fuerte de romper esa idea de que Dante era para pocos, ¿no? Que Cervantes era algo que había que mantener en un círculo predilecto, y por supuesto que eso también entraba al revés para el cine, digamos, ¿no? Que había como una idea de que no había unas fronteras que habría que trazar tan fuertes, ¿no? Que quizás las trazaba más Victoria, ¿no? Pese, digamos, Victoria, el gusto, yo me siento mucho más cerca del gusto cinematográfico de Victoria Ocampo, pero ella sí tenía como esa suerte de clasificación, y uno mismo, ¿no? A veces esa clasificación, ¿no? Popular, masivo, y los críticos nos especializamos en eso, y muchas veces los artistas están por sobre esas diferencias, los mejores, ¿no? Pienso de Manuel Puig a Caetano Veloso, ¿no? Es decir, tipos que no es que están viendo si es popular, si es masivo, sino que tienen la capacidad creativa de poner todo eso junto, ¿no? Y creo que Borges en ese sentido no siempre se pone de relieve esta tarea que él hizo, que fue una tarea que le llevó mucho tiempo y mucha energía, ¿no? Porque realmente iba a todos los colegios. O sea, uno, la verdad, seguramente en algún colegio lo habrá tenido a Borges en una de las charlas, iba a todos lados, ¿no? Y eso tiene que ver, como digo, y esto que decías vos, ¿no? Con un programa de difusión cultural, ¿no? Y que hace que también él, de alguna manera, imaginara que su literatura podía ser popular. Y si uno ve, digamos, el camino que tuvo su literatura y lo compara con escritores de la misma época de él, bueno, obviamente Borges se ha transformado más popular de todos, ¿no? Es como con todo el mundo se tomó una ginebra con Luca, todo el mundo tiene una anécdota con Borges, ¿no? Sí. En algún punto. Y la segunda pregunta, ya con esto finalizamos, para dar paso en unos minutos a la siguiente charla, es respecto a Días de Odio. Vos señalaste que Días de Odio es una película excepcional, yo comparto. Para ubicarnos, Días de Odio está basada justamente en el texto de Emma Suns, y sin embargo comentabas que a Borges rechazó el film más que por el guión, sino por la publicidad en torno al guión, es decir, los afiches, el erotismo en los afiches. Y me preguntaba si no había una tensión también respecto al propio discurso de Borges, porque no sé qué pensás vos, pero Emma Suns es un texto muy erótico,
tiene una carga de erotismo muy fuerte, y no solo eso, sino que las lecturas de Borges, por ejemplo la de Las Mil y Una Noches, eran lecturas de versiones muy eróticas, por lo tanto el erotismo era parte de su formación. Entonces no sé cómo, si lo ves como una contradicción, si lo ves como una posición pública. Emma Suns es un texto, un cuento excepcional, en el sentido de una excepción en la obra de Borges, sobre una chica obrera, cosa que no aparece en el trabajo en la fábrica, cosa que aparece en ningún cuento de Borges. Él dijo que la idea se la dio a Cecilia Ingenieros, cosa que siempre, bueno, hay que tomar con pinzas, y dice, como vos decís, también es el único cuento donde se habla de una relación sexual. Dice, Emma Suns pensó que el padre le había hecho esa cosa horrible a su madre, ¿no? El momento en que la violan. Entonces, la cosa horrible tiene muchas connotaciones, ¿no? Digamos, muchas lecturas posibles. Y efectivamente, Leopoldo Torre Nilsson, que era es un director que, sobre todo la primera etapa de él, que es la más interesante, ha hecho una suerte de eje en la cuestión de la percepción femenina de la realidad, de la subjetividad femenina. Piensen que La Casa del Ángel también es una violación, ¿no? Lautaro Murúa la viola en El Altillo de La Casa del Ángel. Después, anterior a esa, había hecho una película basada en un libro de Laforet, Graciela, una película muy buena, muy buena. Yo soy muy fanático de Torre Nilsson, así que no me hagan caso, pues la van a ver y me dicen que dijo, ¿no? Pero, bueno, La mano en la trampa, otra película sobre violencia sobre la mujer, El secuestrador. Es decir, había en Torre Nilsson una mirada muy propia, que es lo que tiene que tener un director, ¿no? Es decir, él no tenía que hacer seguir a Borges en eso, sino que él tenía esa mirada, y lo que hace con Emma Suns es un personaje de una soledad terrible, que vaga por las calles en vagabundeos donde no pasa nada para el cine de la época, y efectivamente quizás a Borges eso no le interesaba tanto, digamos, no era algo que a él le interesaba más la anécdota de la venganza, digamos, que encubría una cuestión de incesto, ¿no? Porque Emma hace eso por el padre, y bueno, hay toda una cuestión ahí en juego, y a Torre Nilsson le interesaba más la soledad de Emma, que la lleva a hacer eso, ¿no? Entonces, son como cuando son buenas adaptaciones de cine. Yo siempre digo que no hay adaptaciones sino inadaptaciones. Las mejores son las inadaptaciones, no las adaptaciones. Bueno, Torre Nilsson hace su película, ¿no? Y esa película es, tomando este elemento que vos decís, que quizás en Borges tenía este aspecto más negativo, lo ve de otro lado, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esta chica vaya a...? Porque toda la historia de Borges, si uno la piensa desde afuera, es muy absurda, ¿no? Es decir, ¿por qué ella va al puerto con un marinero? Es decir, no era necesario toda esa cosa, ¿no? ¿Qué es lo que ella está tramando en esa historia? Además de vengarse del padre. Está haciendo cosas que no entran dentro de la venganza, que podrían no haber entrado, digamos, ¿no? Y bueno, creo que Torre Nilsson agarra ese camino y lo va por otro lado, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo a Gonzalo otra vez. Sí, un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias.